Hola, soy Elías Fernández, soy coordinador de la licenciatura en Ciencia Política que se dicta en la Facultad de Trabajo Social del UNED. Un cientista político es un analista de la realidad política en cuyos análisis utiliza una serie de enfoques teóricos, de métodos y de técnicas que utiliza para delimitar ese campo de indagación sobre los hechos y fenómenos políticos que busca explicar y describir. Es decir, que un cientista político, a través de sus análisis sistematizados de la realidad política, de alguna manera busca trascender esas miradas habituales sobre la política que comúnmente o de determinados sectores se le entiende como un lugar oscuro, digna de descrédito, etc. Por el contrario, un cientista político lo que busca a través de sus análisis es entender a la política como una dimensión constitutiva de la vida en común. No hay sociedad humana desde los inicios de la sociedad humana, de las primeras civilizaciones y hasta la actualidad, que haya prescindido de la política. La política entendida como una serie de prácticas y de relaciones de conflicto, pero también de cooperación entre diferentes sectores sociales en torno a concepciones sobre lo que es bueno y lo que es justo para una determinada comunidad. Esas concepciones luego tienden a objetivarse en un determinado entramado institucional como el Estado, que es una categoría central para los y las cientistas políticos, y también en una serie de normas y de símbolos que van a permitir que esa comunidad logre determinados grados de cohesión y pueda convivir dentro del mismo marco social. Entonces, una cientista político lo que busca es, con sus análisis rigurosos, por un lado trascender esas miradas comunes que habitualmente se tienen sobre la política y proponen análisis rigurosos para dar cuenta de determinadas problemáticas que afectan a la vida en común. Si bien las reflexiones en torno a la política son tan antiguas casi como la misma humanidad, se suele ubicar las primeras reflexiones sobre la política en la antigua Grecia. La ciencia de la política es una disciplina joven que se consolida como campo profesional durante el siglo XX, primero en el mundo anglosajón y en años más recientes en América Latina y en particular en nuestro país. En este sentido, en los últimos años vemos la apertura de campos de intervención profesional cada vez más relevantes para las y los profesionales de la ciencia política. Un profesional o una profesional de la ciencia política puede trabajar en primer lugar en ámbitos académicos, haciendo tanto docencia como investigación. También puede trabajar en ámbitos estatales y gubernamentales del ámbito nacional, provincial y municipal, por ejemplo, diagnosticando determinadas problemáticas y luego proponiendo el diseño, ejecución y evaluación de esas políticas públicas que buscan atender esas problemáticas, por ejemplo, a través de políticas sociales, políticas ambientales, políticas de género, políticas electorales, etc. Un profesional o una profesional de la ciencia política también puede proponer el diseño y evaluación de determinados procesos administrativos del sector público a fin de que los estados y los gobiernos logren, a través de esa reingeniería de procesos, vincularse de una forma más aceitada con la ciudadanía. También puede asesorar a funcionarios, partidos políticos, dirigentes, etc. Este es un campo, el de la consultoría política, que viene ganando cada vez más relevancia como campo de intervención profesional para las y los cientistas políticos. Este es un campo, el de la consultoría política, donde las y los profesionales de la ciencia política vienen ganando cada vez mayor injerencia y donde se trabaja normalmente de manera interdisciplinaria con otros profesionales como antropólogos, sociólogos, estadísticos
y donde generalmente se proponen determinados estudios que utilizan técnicas como la encuesta, el focus group, las entrevistas en profundidad, que lo que buscan es diagnosticar la opinión pública y que termine utilizándose como insumo para mejorar la imagen de un político o de un gobierno, para diseñar una estrategia de campaña, etc. Esta formación en torno a estas ciencias sociales y humanas es algo que la licenciatura en Ciencia Política hereda de la licenciatura en Trabajo Social, con la cual comparte estas materias, pero no solo materias, sino también una serie de miradas en torno a las problemáticas sociales y políticas que afectan la vida en común. En este sentido, entonces, en la primera parte de la carrera, la licenciatura en Ciencia Política forma y nutre a los estudiantes en esta variada gama de ciencias sociales y humanas, y en los ciclos superiores se adentra en los subcampos específicos de la ciencia política, como las políticas públicas, la política comparada, la administración pública, las relaciones internacionales, la economía política, la comunicación política, etc. Finalmente, durante el último año de la carrera, él o la estudiante de ciencia política cursa la práctica preprofesional, donde tiene su primera experiencia laboral como estudiante y donde se lo va preparando para su posterior inserción en el mundo laboral.